La nuera humilló a la anciana frente a todos, pero el testamento cambió la cena en tragedia. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás lo cambia todo. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el inmenso comedor, silenciando de golpe las risas fingidas y el murmullo elegante de los invitados. Margarita estaba de pie, temblando, con la mirada clavada en el suelo de mármol frío, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas arrugadas, trazando caminos de dolor en una piel marcada por décadas de sacrificio. Frente a ella, Nuria sostenía una copa de champaña a medio terminar, con una sonrisa torcida y cruel dibujada en sus labios, pintados de un rojo agresivo. Las palabras de Nuria aún flotaban en el aire pesado de la habitación, dagas afiladas que habían expuesto las ropas desgastadas de la anciana, sus manos ásperas y su supuesta inutilidad frente a la élite financiera de la ciudad. La había llamado un parásito, una vergüenza, una carga insoportable que manchaba la impecable reputación de su prestigiosa familia. Quintín, el propio hijo de Margarita, apartó la mirada hacia su plato de porcelana, cobarde y mudo ante la humillación pública de la mujer que le dio la vida, fingiendo un interés repentino en los cubiertos de plata para no enfrentar los ojos suplicantes de su madre. Margarita sintió que las piernas le fallaban. El pecho se le oprimía en un ataque de angustia tan profundo que le cortaba la respiración, un dolor punzante en el centro del alma, y lentamente comenzó a caer de rodillas, derrotada bajo el peso del escarnio y la traición de su propia sangre. Sin embargo, justo cuando el murmullo de burla comenzaba a reanudarse sutilmente entre los adinerados invitados, las pesadas puertas dobles de caoba del comedor se abrieron de par en par, golpeando contra las paredes con un estruendo que hizo saltar a más de uno. En el umbral apareció Esteban, vestido con un traje oscuro impecable, sosteniendo un maletín de cuero añejo bajo el brazo derecho. Su rostro era una máscara de hielo y determinación, sus ojos reflejaban una furia contenida que helaba la sangre. No miró a los invitados, no miró a Nuria, ni siquiera dedicó una fracción de segundo a Quintín. Sus ojos se clavaron directamente en la anciana arrodillada, irradiando un profundo respeto. Caminó con pasos resonantes, pesados y firmes hasta el centro del salón. Abrió el maletín con un clic seco que cortó el silencio y sacó un sobre sellado con cera roja, el testamento que estaba a punto de cambiarlo todo de forma irreversible. La sonrisa de Nuria se congeló al instante, transformándose en una mueca de confusión. El silencio se volvió sepulcral, espeso, casi asfixiante. En cuestión de minutos, la prepotencia desmedida de la nuera se transformaría en un grito desgarrador, y su mundo de lujos, vanidad y mentiras se haría pedazos frente a sus propios ojos, sumiendo aquella cena perfecta en una tragedia emocional y financiera de la que jamás podría recuperarse. Pero para entender cómo el mundo de Nuria se desmoronó por completo y llegó a este punto devastador, cómo el amor incondicional y puro de una madre fue pisoteado hasta el límite humano más extremo, necesitamos volver 12 años en el tiempo, a un pequeño pueblo de calles empedradas y amaneceres fríos. 12 años atrás, la vida de Margarita transcurría entre el calor agobiante de un horno de leña y la humedad perpetua de los lavaderos públicos. Había enviudado joven, quedando sola con un pedazo de tierra árida, y un niño pequeño llamado Quintín, cuyos ojos brillantes prometían un futuro que ella estaba dispuesta a construirle a costa de su propia vida. Margarita no conocía de lujos ni de descanso. Sus días comenzaban mucho antes de que el sol asomara en el horizonte, amasando pan con las manos entumecidas por el frío de la madrugada, para luego caminar kilómetros vendiéndolo puerta por puerta. Las monedas que ganaba no iban a sus bolsillos, ni a comprarse un par de zapatos nuevos que reemplazaran los que ya tenían agujeros en las suelas. Cada centavo, cada peso sudado, iba a parar a una vieja lata de galletas oxidada que guardaba bajo su cama. Ese era el fondo universitario de Quintín. Sus manos, que alguna vez fueron suaves, se llenaron de callos gruesos, cicatrices de quemaduras y articulaciones deformadas por el reumatismo temprano, pero a Margarita nunca le importó el dolor físico. Su dolor desaparecía
cada vez que veía a su hijo hacer la tarea bajo la luz tenue de una vela, imaginando el gran hombre en el que se convertiría. Y Quintín no la defraudó en esos primeros años. Era un muchacho inteligente, dedicado y con una ambición feroz de salir de la pobreza que los rodeaba. Cuando llegó el momento de ir a la universidad en la gran ciudad para estudiar arquitectura, Margarita vendió la única vaca que tenían y empeñó su anillo de bodas, el último recuerdo del amor de su vida. Lo abrazó en la estación de autobuses, llenándole las manos de bendiciones y sándwiches envueltos en servilletas de tela, llorando en silencio mientras el camión se alejaba, llevándose consigo la luz de sus ojos, pero llenando su corazón de una esperanza inquebrantable. En la gran ciudad, el talento de Quintín lo hizo destacar rápidamente, pero también lo expuso a un mundo de opulencia que lo deslumbró y lo cegó. Fue en su último año de carrera cuando conoció a Nuria. Ella era la encarnación de todo lo que Quintín secretamente anhelaba. Provenía de una familia de supuesto renombre, poseía una belleza fría y calculadoramente perfecta, y se movía con la arrogancia de quienes jamás han tenido que preocuparse por el precio de las cosas. Hola, mi querido amigo. Soy Alejandro, no sabía, narrador de historias sin por el filtro, brillo del estatus donde social, las emociones son era que la reales familia de y Nuria cada estaba historia al borde toca de el la alma. bancarrota. Antes de Mantenían comenzar, las apariencias te a invito base a de darle deudas like, asfixiantes comentar, y tarjetas de compartir crédito este al video límite. con alguien Para especial Nuria, Quintín no y era suscribirte solo un al joven canal apuesto y para no brillante. perderte Era ninguna un historia talento crudo y que podría maleable, cambiar tu forma una de ver futura la mina vida. de oro que podría Quédate mantener hasta el estilo final, de vida porque que esta ella historia consideraba te un va a derecho de sorprender. nacimiento. Gracias Nuria por ver este lo envolvió video en sus y redes gracias con de maestría, corazón a los miembros del alejándolo canal que están sutilmente de sus apareciendo en raíces, pantalla. corrigiendo Su su apoyo forma de hablar, hace todo esto criticando posible. su ropa barata Te y deseo un moldeándolo hermoso a imagen día y y semejanza que Dios del bendiga círculo a ti social y a de tu élite familia. al que ella pertenecía. Comencemos. Las llamadas de Quintín a Margarita se volvieron menos frecuentes, más breves, siempre apresuradas bajo la excusa de tener demasiados proyectos o compromisos sociales ineludibles. El primer golpe real al corazón de Margarita ocurrió cuando Quintín finalmente llevó a Nuria a conocer su pueblo natal. Margarita había pasado 3 días limpiando la pequeña casa de adobe hasta que relucía, gastando sus escasos ahorros en los ingredientes para preparar el mole tradicional que tanto le gustaba a su hijo. Cuando el costoso auto deportivo de Quintín se estacionó frente a la humilde vivienda, levantando una nube de polvo, el corazón de Margarita saltó de alegría. Salió a recibirlo secándose las manos en el delantal con una sonrisa que le iluminaba el rostro entero. Sin embargo, la reacción de Nuria fue como un balde de agua helada. La joven se bajó del auto con evidente disgusto, arrugando la nariz ante el olor a tierra mojada y humo de leña que impregnaba el ambiente. Evitó el abrazo de Margarita con una habilidad cruel, fingiendo arreglarse el cabello para evitar el contacto físico con aquella mujer de ropas gastadas. Durante la comida, el desprecio se hizo aún más evidente. Nuria miró el plato de mole humeante como si fuera veneno, empujando la comida con el tenedor, con una mueca de asco apenas disimulada, alegando una repentina sensibilidad estomacal para no probar un solo bocado. Quintín, en lugar de defender el esfuerzo de su madre, se deshizo en disculpas hacia su novia, asegurándole que pronto volverían a la ciudad a cenar en un lugar decente. Margarita no dijo nada. Tragó el nudo espinoso que se formó en su garganta, forzó una sonrisa comprensiva y recogió los platos intactos, convenciéndose a sí misma de que lo único que importaba era la felicidad de su hijo, aunque esa felicidad significara ser borrada de su vida. La boda fue la confirmación definitiva de su desplazamiento. Se celebró en un exclusivo jardín de Polanco, un evento fastuoso cubierto por revistas de sociedad. Margarita, que había vaciado la famosa lata de galletas y pedido un pequeño préstamo para poder ayudar con los gastos de las flores, fue tratada como un fantasma en el día más importante de su hijo. Llegó con un vestido sencillo que ella misma había alterado para que luciera presentable, pero entre los vestidos de diseñador y las joyas deslumbrantes de los invitados de Nuria, resaltaba como una mancha. Nuria se había encargado personalmente de que a la madre del novio se le asignara una mesa en la esquina más alejada del salón, cerca de las puertas de la cocina, por donde entraban y salían los meseros.
Cuando los fotógrafos se acercaban, la madre de Nuria se aseguraba de tapar a Margarita. O peor aún, le explicaba a sus amistades en susurros audibles que aquella anciana bajita y de piel morena era una antigua nana de la familia a la que le tenían lástima. El dolor más profundo, la herida que nunca sanaría del todo, fue ver a Quintín reír, brindar y celebrar, sin acercarse una sola vez a la mesa de su madre para preguntarle si estaba bien o si necesitaba algo. Margarita bebió agua sola en su esquina, observando a su hijo bailar el vals, derramando lágrimas mudas que caían sobre su regazo, preguntándose en qué momento había perdido al niño de ojos brillantes que solía abrazarla al llegar de la escuela. Los años siguientes fueron un lento y doloroso desvanecimiento. Quintín fundó su propio despacho de arquitectos con el capital inicial que secretamente le había enviado Margarita tras vender el último pedazo de tierra cultivable que le quedaba en el pueblo, un detalle que Nuria desconocía y que Quintín convenientemente prefirió olvidar. El éxito comercial fue rotundo, alimentado por los contactos de la familia de Nuria, pero el éxito personal de Quintín como ser humano se fue a la quiebra. Se transformó en un hombre frío, consumido por el estrés de mantener el flujo de efectivo necesario para pagar las exigencias exorbitantes de su esposa. Viajes a Europa, remodelaciones constantes de su mansión en Lomas de Chapultepec, coches de lujo y membresías en clubes exclusivos. Margarita se quedó en su pueblo, envejeciendo en soledad. Las visitas de su hijo se redujeron a 1 o 2 al año, siempre rápidas, siempre tensas, con Nuria tocando el claxon del auto desde la calle para presionar la salida. La única luz en la creciente oscuridad de Margarita fue el nacimiento de su nieto Carlos. Cuando recibió la noticia, sintió que la vida le devolvía la esperanza. Tejió suéteres, bordó mantitas y preparó regalos llenos de amor para el recién nacido. Pero Nuria impuso barreras de acero. Le prohibió terminantemente a Margarita acercarse al bebé, argumentando ridículamente que las costumbres de la anciana eran antihigiénicas, que su forma de hablar podría entorpecer el desarrollo lingüístico del niño y que simplemente no encajaba en el entorno de crianza que ella deseaba. Margarita tuvo que conformarse con ver a su nieto crecer a través de fotografías mal impresas que a veces Quintín le enviaba a escondidas. El alma de Margarita se fue marchitando, apagándose lentamente como una vela que se queda sin oxígeno. El verdadero punto de quiebre, el inicio del camino que conduciría irremediablemente a la fatídica cena, ocurrió cuando un huracán azotó la región del pueblo de Margarita, destruyendo el techo de su vieja casa de adobe y dejándola a la intemperie, enferma de neumonía y sin un lugar donde caer muerta. Acorralado por la presión de los vecinos del pueblo que le reclamaban su abandono, Quintín no tuvo más remedio que llevar a su madre a vivir con ellos a la gran ciudad. La reacción de Nuria fue colérica, digna de una tormenta mayor que la que había destruido la casa de la anciana. Gritó, amenazó con el divorcio y finalmente impuso una condición no negociable. Margarita no pisaría la casa principal. Sería confinada a los cuartos de servicio, ubicados en la parte trasera del terreno, junto a los lavaderos y el cuarto de máquinas de la alberca. Quintín, débil, endeudado hasta el cuello y aterrorizado de perder el frágil equilibrio de su vida de cristal, aceptó la humillante condición sin oponer resistencia. Así comenzó el cautiverio dorado de Margarita. Vivía en una habitación pequeña y húmeda, rodeada de la riqueza desbordante de su hijo, pero más pobre y sola que nunca. Fue allí donde conoció a Teresa, la mujer encargada de la limpieza de la mansión. Teresa era una mujer de 50 años, de manos fuertes y mirada compasiva, que rápidamente comprendió la dinámica perversa de la casa. Al ver a la madre del patrón relegada a las sobras de comida y tratada con un desdén glaciar, el corazón de Teresa se llenó de indignación y ternura a partes iguales. A escondidas de Nuria, Teresa comenzó a llevarle a Margarita platos de comida caliente, cobijas extra para el frío nocturno y, lo más importante, compañía genuina. Se sentaban juntas por las noches en el borde de la pequeña cama de la anciana, compartiendo historias de sus vidas pasadas.
Teresa le contaba sobre su hija que estudiaba enfermería lejos de la capital, y Margarita le hablaba de los primeros pasos de Quintín, aferrándose a los recuerdos de un hijo que parecía haber muerto para darle paso a un extraño de traje a la medida. Teresa se convirtió en la hija que Margarita nunca tuvo y en su principal protectora frente a los constantes maltratos psicológicos de la nuera. Nuria parecía disfrutar ejerciendo su poder sobre la anciana. Si veía a Margarita caminando por el jardín trasero para tomar un poco de sol, salía al balcón a gritarle que arruinaba la vista y que se metiera a su cuarto. Le prohibió tocar las flores, usar los muebles del patio, y sobre todo importante acercarse a Carlos. Si puedes, el niño, que ahora tenía 8 años, era curioso qué te está y poseía un corazón puro, y dale una ajeno al veneno de su madre. Intrigado por la presencia de aquella mujer de cabello blanco, que lo miraba con tanto cariño desde la distancia, Carlos comenzó a escabullirse hacia los cuartos de servicio cuando sus padres no estaban o se encontraban ocupados en sus interminables fiestas. Margarita, al ver a su nieto entrar tímidamente a su humilde cuarto, sentía que el pecho le estallaba de amor. Le ofrecía dulces de leche que Teresa le conseguía, y le contaba leyendas antiguas sobre el sol, la luna y los guerreros aztecas, historias que cautivaban la imaginación del pequeño mucho más que cualquier videojuego costoso. Se formó un lazo secreto, indestructible y profundamente emotivo entre abuela y nieto. Un oasis de amor en medio de aquel desierto de hipocresía. Pero la felicidad en esa casa era un delito que Nuria no estaba dispuesta a perdonar. Una tarde, regresó antes de tiempo de su club deportivo y no encontró a Carlos en su cuarto de juegos. Siguiendo el rastro de la risa de su hijo, llegó hasta el cuarto de servicio. Al abrir la puerta y ver a Carlos sentado en el suelo, escuchando fascinado a Margarita, Nuria perdió la razón. Entró como un huracán, agarró al niño bruscamente del brazo, lastimándolo, y arremetió contra la anciana con una furia despiadada. Le gritó palabras obscenas, la acusó de querer infectar a su hijo con su ignorancia y su mediocridad, y le advirtió que si volvía a dirigirle la palabra al niño, la echaría a la calle sin un centavo, para que muriera como la mendiga que siempre había sido. Margarita no lloró frente a ella. Su dignidad ancestral se lo impidió. Pero cuando la puerta se cerró de un portazo, dejándola sola en el silencio, se derrumbó sobre la cama y sollozó hasta quedarse sin lágrimas, sintiendo que su corazón finalmente se había roto en pedazos irreparables. Lo peor de todo fue la inacción de Quintín. Al enterarse del incidente, en lugar de ponerle un límite a la crueldad de su esposa, bajó al cuarto de servicio y le pidió a su madre, con voz cansada y vacía, que por favor no causara más problemas, que su matrimonio estaba en crisis y no necesitaba más tensiones. Esa noche algo se apagó definitivamente dentro de Margarita. La sumisión ciega se desvaneció, dando paso a una resignación gélida, una claridad dolorosa de que su hijo estaba perdido irremediablemente. Lo que ni Nuria, ni Quintín, ni siquiera Teresa sabían era que los engranajes del destino habían comenzado a moverse de forma silenciosa e imparable a cientos de kilómetros de allí. Esteban, un abogado tenaz, metódico e incorruptible, llevaba años desentrañando una compleja maraña legal que se remontaba a varias décadas atrás. El difunto esposo de Margarita, un hombre que murió creyéndose pobre, había heredado en su juventud unos terrenos áridos y aparentemente inútiles en el norte del país. Esos terrenos habían estado en litigio durante más de 30 años, perdidos en la burocracia y la corrupción de los juzgados agrarios. Sin embargo, recientes exploraciones geológicas habían revelado que debajo de esa tierra polvorienta se encontraba uno de los yacimientos de litio y minerales raros más grandes del continente. Corporaciones internacionales habían iniciado una feroz batalla legal por los derechos, pero Esteban, representando los intereses póstumos del abuelo de Quintín, logró demostrar la titularidad absoluta e irrefutable. La resolución final fue dictada a puerta cerrada, y el resultado era apabullante. La fortuna generada por la venta de derechos de explotación y las regalías acumuladas ascendía a cientos de millones de dólares. Según la ley y los documentos originales encontrados por el abogado,
La única y absoluta beneficiaria y dueña de ese imperio emergente era Margarita. Cuando Esteban finalmente logró localizar a Margarita en la dirección de la mansión de Quintín, esperaba encontrar a una anciana viviendo rodeada de lujos, disfrutando del fruto del éxito de su hijo. La realidad que presenció al llegar a la imponente residencia lo dejó helado. Logró entrar por la puerta de servicio, haciéndose pasar por un inspector del gobierno. Y Teresa, desconfiada al principio pero intuyendo que este hombre traía algo importante, lo guió hasta el cuarto húmedo, donde Margarita remendaba unos calcetines a la luz de un foco amarillento. Esteban no podía creer lo que veían sus ojos. La mujer más rica del país estaba viviendo en condiciones de servidumbre en la casa de su propio hijo. Con una mezcla de indignación y asombro, el abogado se sentó en la única silla disponible, abrió su maletín y le explicó a Margarita, con lujo de detalles, la magnitud del cambio que acababa de ocurrir en su vida. Le mostró documentos con sellos oficiales, cifras con tantos ceros que mareaban, y le dejó claro que a partir de ese instante ella tenía el poder de comprar la mansión en la que estaba confinada y el bloque entero de casas de los vecinos, sin apenas afectar su capital. Margarita escuchó a Esteban en absoluto silencio. No hubo gritos de júbilo, no hubo desmayos de asombro. Sus ojos sabios y cansados simplemente recorrieron los papeles. La noticia de la riqueza obscena no borró el dolor agudo de la traición de su hijo. De hecho, lo hizo más profundo, más patético. Esteban, furioso por la situación, se ofreció a desalojar a Quintín y a Nuria ese mismo día, a congelarles las cuentas y a demandarlos por maltrato y abandono de persona mayor. Pero Margarita levantó una mano temblorosa, deteniéndolo. Su mente, forjada en la paciencia infinita de las dificultades, comenzó a trazar un plan diferente. Le pidió a Esteban que mantuviera el secreto absoluto. Nadie debía saber nada, ni siquiera Teresa. Margarita quería poner a prueba a su hijo por última vez. Quería ver si bajo esa coraza de avaricia y cobardía que Nuria había construido quedaba algún rastro del niño de ojos brillantes que prometió cuidarla cuando fuera grande. Esteban, renuente, pero obligado por el respeto absoluto a los deseos de su nueva e inmensamente poderosa clienta, accedió a preparar toda la documentación para cuando ella diera la orden de revelar la verdad. Los meses pasaron y la situación financiera de Quintín comenzó a desmoronarse a un ritmo alarmante. La burbuja de lujos ficticios que Nuria había inflado estaba a punto de estallar. Los proyectos arquitectónicos de Quintín empezaron a fracasar debido a su falta de atención y a decisiones desesperadas. Los bancos amenazaban con embargos y las tarjetas de crédito fueron rechazadas una tras otra. Nuria, en lugar de apoyar a su esposo, se volvió más exigente, histérica y cruel, descargando toda su frustración sobre Margarita y el personal de servicio. La tensión en la mansión era palpable. El aire se cortaba con un cuchillo. La desesperación de Quintín lo llevó a organizar una cena de gala extrema, arriesgando los últimos fondos que tenía disponibles para aparentar prosperidad frente a un grupo de inversores extranjeros de los cuales dependía su salvación financiera absoluta. La casa entera fue puesta patas arriba. Se contrataron chefs de renombre. Se trajeron arreglos florales exóticos y se pulió cada centímetro de mármol de la propiedad. ¿De qué ciudad estás viendo? Nuria dictó órdenes como una dictadora al borde del abismo, prohibiendo explícitamente que Margarita saliera de su cuarto durante toda la semana previa, y especialmente la noche del evento, bajo amenaza de enviarla a un asilo público al día siguiente. El día de la cena llegó cargado de una atmósfera asfixiante. La música clásica en vivo flotaba en el ambiente mientras los invitados, vestidos con trajes a la medida y joyas relucientes, tomaban champaña y admiraban la supuesta solidez económica de su anfitrión. Quintín sudaba frío dentro de su smoking, sonriendo falsamente mientras su mente calculaba los días que le quedaban antes de perderlo todo si no lograba que esos hombres firmaran los contratos. Nuria, actuando su papel de anfitriona perfecta, deslumbraba con su vestido de seda riendo altivamente y presumiendo de viajes y compras que ya no podía pagar. En el cuarto de servicio, Margarita se sentía mareada.
Llevaba días sintiéndose mal, una debilidad profunda en los huesos que se agravaba por la falta de ventilación en su encierro. Teresa estaba demasiado ocupada atendiendo a los invitados en la cocina principal para poder llevarle la cena a tiempo, y el cántaro de agua que Margarita tenía en su mesa de noche se había vaciado. Con la garganta seca como lija y sintiendo que se desvanecía, la anciana tomó una decisión desesperada. Pensó que si se escabullía por el pasillo de servicio trasero, podría llegar a la pequeña despensa secundaria, tomar un vaso de agua y regresar sin que nadie la viera, sin perturbar el frágil universo de mentiras de su hijo. Pero el destino, o la justicia poética que llevaba años gestándose, tenía otros planes. La puerta de la despensa secundaria estaba trabada, obligando a Margarita a dar la vuelta y entrar por un borde del comedor principal para acceder a la cocina grande. Se movió con lentitud, apoyándose en la pared. Su figura encorvada y pequeña, vestida con un suéter deshilachado gris, contrastando violentamente con la opulencia del entorno. Esperaba pasar desapercibida detrás de unas grandes plantas ornamentales, pero en ese preciso instante, Nuria, que estaba a mitad de un discurso ensayado sobre el linaje y el buen gusto de su familia para impresionar a un magnate alemán, giró la cabeza y la vio. Los ojos de la nuera se abrieron de par en par, no por sorpresa, sino por una furia envenenada y asesina. Ver a esa mujer anciana, pobre y visiblemente desgastada, invadiendo su escenario perfecto, fue el detonante que la hizo perder cualquier rastro de compostura. Sin importar los inversores, sin importarle la educación o la decencia humana, Nuria dejó su lugar en la cabecera de la mesa y caminó hacia Margarita con pasos agresivos, sus tacones repiqueteando como balas contra el mármol. La agarró bruscamente del brazo delgado, arrastrándola hacia la luz, exponiéndola ante la mirada atónita de todos los invitados. Fue entonces cuando comenzó el ataque, las palabras afiladas que formaron el principio del fin. La llamó parásito, carga, vergüenza. Humilló sus ropas, sus manos de trabajadora, su misma existencia. Y Quintín, el hombre por el cual Margarita había sacrificado cada gota de su sudor y su juventud, el niño de ojos brillantes convertido en un cobarde de traje caro, simplemente bajó la mirada a su plato de porcelana, permitiendo que la mujer de su vida destrozara a la mujer que le dio la vida. Margarita, sin aire, sin fuerza y sin hijo, sintió el golpe final en el centro del pecho y comenzó a caer de rodillas, lista para rendirse ante la oscuridad, justo en el instante exacto en que el sonido de las puertas dobles de caoba abriéndose de golpe anunció la llegada de Esteban y el sobre sellado con cera roja, cerrando el círculo del tiempo y trayendo consigo el peso aplastante e implacable de la verdad que transformaría la humillación en la tragedia más absoluta para los opresores. Los pesados zapatos de cuero de Esteban resonaban contra el mármol del comedor con la cadencia de un verdugo que se acerca al patíbulo, cortando la atmósfera cargada de tensión y humillación que Nuria había construido apenas unos segundos antes. Cada paso era un eco sordo que hacía vibrar el silencio sepulcral de la habitación, donde decenas de miradas de la alta sociedad capitalina estaban fijas en la escena surrealista que se desarrollaba frente a ellos. Esteban no desvió la vista hacia los candelabros de cristal de Murano, ni hacia los arreglos de orquídeas exóticas que adornaban el centro de la mesa kilométrica, y mucho menos hacia el rostro deformado por la ira y la naciente confusión de la nuera. Su objetivo era único y absoluto: la pequeña figura de cabello blanco y suéter raído que temblaba en el suelo. Al llegar junto a Margarita, el imponente abogado, un hombre temido en las Cortes Supremas y en las juntas directivas de los conglomerados más poderosos del país, hizo algo que dejó sin aliento a los presentes. Con una fluidez que denotaba un respeto casi religioso, dobló una rodilla en el suelo frío, arruinando el pliegue perfecto de su pantalón de diseñador, y extendió ambas manos hacia la anciana. No le habló como a una sirvienta, ni con la lástima condescendiente con la que los invitados la habían estado observando. La miró a los ojos, esos ojos cansados que habían llorado océanos de lágrimas silenciosas, y con una voz profunda, cálida y firme, le dijo que ya era suficiente, que el tiempo de estar de rodillas
había terminado para siempre. Con una delicadeza infinita, tomó las manos ásperas, deformadas por el reumatismo y los años de lavar ajeno en aguas heladas, y la ayudó a ponerse de pie. Margarita, aturdida, sintiendo que el corazón le latía desbocado en la garganta, se apoyó en el brazo fuerte del abogado, irguiendo su espalda encorvada poco a poco. Nuria, que había quedado paralizada por la intromisión, finalmente reaccionó. Un rubor de furia indignada le subió por el cuello hasta mancharle las mejillas de un rojo febril. Con la voz estridente y aguda de quien está acostumbrada a que el mundo entero obedezca a sus caprichos, dio un paso al frente, alzando una mano adornada con diamantes que ahora parecían ridículos bajo la pesada atmósfera de la sala. Exigió saber a gritos quién demonios era él, cómo se había atrevido a burlar la seguridad de su propiedad privada, y ordenó a los meseros, que observaban petrificados desde las puertas de la cocina, que llamaran inmediatamente a la policía, para sacar a ese vagabundo de traje y a la vieja decrépita de su vista. Su voz rebotó contra las paredes forradas de seda, pero nadie se movió. Ni un solo mesero dio un paso. Los invitados de gala, expertos en leer los sutiles cambios de poder en los ecosistemas de la riqueza, contuvieron la respiración, intuyendo que el hombre del maletín no era un loco que se había equivocado de dirección, sino un emisario de una destrucción inminente. Esteban terminó de acomodar a Margarita, asegurándose de que estuviera firme sobre sus pies, y solo entonces giró lentamente la cabeza para clavar su mirada gélida en Nuria. Fue una mirada tan desprovista de emoción, tan clínica e implacable, que las palabras de la nuera murieron en su garganta, ahogadas por un terror repentino e irracional que no supo identificar. Esteban no le contestó a ella. Su desprecio fue la ignorancia absoluta. En su lugar, dirigió su atención hacia el extremo opuesto de la mesa, donde Quintín permanecía encogido en su silla, pálido como un cadáver, con la frente perlada de un sudor frío que le arruinaba la imagen de arquitecto exitoso y magnate en ascenso. Esteban pronunció su propio nombre completo y el del bufete internacional que dirigía. El efecto en la sala fue instantáneo y devastador. Un murmullo ahogado recorrió la mesa. Los inversores extranjeros, aquellos hombres de negocios que Quintín había estado cortejando desesperadamente toda la noche, abrieron los ojos con asombro y alarma. Conocían perfectamente esa firma. Era la representación legal de entidades tan masivas que podían comprar y vender empresas como la de Quintín antes de la hora del desayuno. Quintín sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un vértigo nauseabundo le revolvió el estómago. Sabía que un socio principal de esa firma jamás pondría un pie en una casa particular a menos que se tratara de un asunto de proporciones sísmicas. Esteban, manteniendo el control absoluto del escenario, levantó el maletín de cuero añejo, lo apoyó sobre el impecable mantel de lino belga, apartando con indiferencia una copa de cristal tallado y abrió los seguros dorados. El chasquido metálico sonó como el amartillar de un arma de fuego en el comedor silencioso. Sacó el sobre de papel pergamino pesado, aquel que llevaba el sello de cera roja, intacto y amenazante. Con movimientos pausados y deliberados que parecían estirar el tiempo y agonizar los nervios de los presentes, rompió el sello. El crujido de la cera seca fue el único sonido en el inmenso salón. Desplegó los folios legales, densos y cubiertos de firmas notariales y sellos gubernamentales de alta seguridad. Con una voz que no admitía réplica, una voz de tribunal que sentenciaba destinos sin titubear, comenzó a leer los antecedentes del caso. Habló de las tierras polvorientas y olvidadas en el norte del país, tierras que el difunto esposo de Margarita había amado y defendido, tierras que la familia de Quintín había considerado inútiles durante décadas. Relató con una precisión quirúrgica el litigio de 30 años, las exploraciones geológicas confidenciales y el descubrimiento monumental que había sacudido los mercados internacionales de materias primas a puerta cerrada. Mencionó las palabras litio, tierras raras y reservas estratégicas globales,
Cada sílaba que salía de la boca del abogado era un golpe de martillo contra la fachada de cristal en la que vivían Quintín y Nuria. Esteban no se anduvo con rodeos. Explicó que el fallo final y definitivo e inapelable de la Suprema Corte y de los tribunales agrarios había sido emitido 48 horas atrás, reconociendo la titularidad absoluta, retroactiva y total de los derechos de explotación y propiedad a favor del titular original, y en su defecto, a su única heredera universal. Esteban hizo una pausa dramática, dejando que el peso astronómico de sus palabras se asentara sobre los hombros de los invitados. Sus ojos recorrieron la mesa hasta posarse nuevamente en la figura temblorosa de Nuria, cuya respiración se había vuelto errática y superficial. Luego, con un tono que mezclaba la reverencia hacia su clienta y el desprecio hacia sus verdugos, anunció formalmente que la mujer a la que acababan de llamar parásito, la mujer a la que habían confinado a un cuarto de servicio húmedo y a la que acababan de humillar públicamente por su ropa desgastada, era, a partir de ese instante legal, la accionista mayoritaria de un conglomerado minero emergente, cuya valuación inicial conservadora superaba los 800 millones de dólares, con regalías acumuladas en fideicomiso que garantizaban una liquidez inmediata e incalculable. «Doña Margarita», proclamó Esteban alzando levemente el documento para que los sellos de agua brillaran bajo la luz de los candelabros, «es la única dueña de esta fortuna, y mi firma tiene el mandato absoluto de ejecutar su voluntad financiera». El silencio que siguió a esta revelación no fue vacío, fue un silencio denso, radiactivo, cargado de una energía que amenazaba con hacer estallar las paredes. Nuria parpadeó varias veces, sus pupilas dilatadas al máximo, intentando procesar una realidad que desafiaba toda la lógica de su universo frívolo. Una risa seca, histérica y desprovista de humor escapó de sus labios. Era el sonido de una mente que comenzaba a fracturarse al no poder asimilar el colapso instantáneo de su hegemonía. Dijo en voz alta que aquello era una broma de mal gusto, un teatro patético orquestado por una anciana resentida que había contratado a un actor de segunda para arruinar su cena de negocios. Miró a los inversores buscando complicidad, esperando ver sonrisas burlonas que confirmaran su negación, pero lo que encontró la heló hasta los huesos. Los rostros de los magnates estaban pálidos, serios, y sus miradas se desviaban hacia Esteban con un respeto temeroso. Uno de ellos, el representante principal del fondo de inversión del que Quintín dependía, para no ir a la cárcel por fraude fiscal, se puso de pie lentamente, abotonándose el saco con manos nerviosas, y se disculpó formalmente con el abogado, asegurando que su firma no tenía conocimiento de la situación personal del anfitrión, y que, por supuesto, retirarían de inmediato cualquier intención de negocio con el despacho de arquitectura. El inversor no miró a Quintín al hablar. Miró a Margarita, con una reverencia que rozaba la sumisión, reconociendo instantáneamente a la nueva fuerza gravitacional del poder en esa habitación. La realidad cayó sobre Nuria como una losa de granito de 1000 toneladas. Sus piernas enfundadas en medias de seda y tacones de diseñador que no había terminado de pagar, cedieron de golpe. El orgullo artificial que la sostenía se hizo añicos y cayó de rodillas en el mismo lugar exacto, sobre las mismas baldosas de mármol frío, donde había obligado a postrarse a Margarita minutos antes. El sonido de sus rodillas golpeando el suelo fue el tambor que anunciaba el fin de su reinado de terror. Pero Esteban no había terminado. Si la revelación de la riqueza de Margarita fue un disparo certero al ego de la nuera, lo que siguió fue la aniquilación total y absoluta de su realidad material. El abogado sacó una segunda carpeta del maletín, esta vez negra y delgada, y caminó despacio hacia Quintín. El arquitecto estaba petrificado, las lágrimas contenidas cristalizando en sus ojos muy abiertos, viendo cómo el castillo de naipes que había construido sobre la traición a su madre se derrumbaba en cámara lenta. Esteban abrió la carpeta y colocó un fajo de pagarés bancarios, requerimientos de embargo y notificaciones de insolvencia sobre el plato donde yacía un corte de carne importada que nadie comería.
Con una frialdad matemática, Esteban procedió a diseccionar la vida financiera del hijo ingrato frente a toda la audiencia. Informó a los presentes, con una claridad que no dejaba lugar a dudas, que el despacho de Quintín estaba técnicamente en quiebra desde hacía 8 meses. Detalló las hipotecas sobregiradas que pesaban sobre la mansión en la que estaban sentados, los préstamos abusivos solicitados para mantener el estilo de vida de Nuria, y las deudas astronómicas acumuladas en los clubes privados. Luego, pronunció las palabras que sellarían el destino de la pareja: la firma legal de Esteban, operando a través de empresas intermediarias bajo las instrucciones previas de Margarita. Había estado comprando silenciosamente toda la deuda de Quintín durante las últimas semanas. Cada pagaré, cada hipoteca, cada tarjeta de crédito en mora ahora pertenecía al fideicomiso de la madre a la que había abandonado en un cuarto sin ventilación. Y como administrador de ese fideicomiso, Esteban anunció que estaba ejecutando de manera inmediata y sin prórroga el cobro total de la deuda. La mansión ya no les pertenecía. Los autos de lujo estacionados en la entrada estaban siendo incautados en ese preciso instante por agentes privados apostados fuera de las rejas. Las cuentas bancarias de ambos habían sido congeladas preventivamente por orden judicial hace exactamente 1 hora. No tenían nada, absolutamente nada. Eran más pobres de lo que Margarita había sido jamás, porque además de no tener dinero, ahora estaban cubiertos por el estigma imborrable de la humillación pública y la deuda infinita. Nuria emitió un sonido gutural, un lamento ahogado que parecía provenir de las entrañas de un animal herido, y comenzó a arrastrarse sobre sus rodillas de forma patética y desesperada por el suelo impecable, acercándose hacia Margarita. Las lágrimas le arruinaban el maquillaje costoso, dejando surcos negros sobre su rostro pálido. La arrogancia había sido reemplazada por un pánico ciego y devorador. Extendió las manos temblorosas, intentando aferrarse a la falda del vestido modesto de la anciana, balbuceando incoherencias, jurando por Dios y por todos los santos que ella siempre la había querido, que todo había sido un terrible malentendido, que la presión de la alta sociedad la había vuelto loca, que le perdonara la vida, que no la echara a la calle, que por favor, por lo que más quisiera, recordara que ella era la madre de su adorado nieto. La escena era de una bajeza tan extrema que varios invitados apartaron la mirada, sintiendo repulsión física ante la degradación moral de la mujer que hasta hace poco se consideraba la reina intocable de aquel círculo social. Margarita, con una serenidad majestuosa que solo otorga el haber sobrevivido a la oscuridad más profunda del alma, dio un pequeño paso hacia atrás, eludiendo el contacto de las manos avariciosas de su nuera, como si estuvieran cubiertas de veneno. Su rostro, surcado por las arrugas del sufrimiento y el trabajo duro, era una máscara de piedra. No había odio en sus ojos, pero tampoco había una sola gota de misericordia. Solo había un vacío helado. La constatación de que la mujer arrodillada frente a ella era un cascarón vacío sin redención posible. La atención de Margarita no estaba en la suplicante Nuria, sino que se elevó lentamente para buscar la mirada de su hijo. Quintín finalmente se rompió. El dique de sus emociones contenidas, de su culpa silenciada durante años por el estruendo de la ambición, colapsó violentamente. Se levantó de la silla tambaleándose, sollozando de manera incontrolable, un hombre de 40 años, reducido a un niño aterrado y acorralado por las consecuencias de sus propios pecados. Caminó hacia su madre con los brazos caídos, las palabras tropezando torpemente en su boca. Intentó articular una disculpa. Intentó justificar lo injustificable. Llorando, le dijo que él solo quería darle a su familia la vida que ella nunca pudo tener, que se había perdido en el camino, que el mundo de los negocios era cruel y que había creído que esconderla era la única forma de protegerla del escarnio de esa misma gente que ahora lo miraba con asco. Le suplicó que recordara sus años en el pueblo, los sacrificios mutuos. Le imploró que le diera una oportunidad para enmendar sus errores, para volver a ser el hijo que ella merecía. Las palabras de Quintín resonaron en el salón como campanas rotas, falsas y huecas. El silencio volvió a reinar,
expectante, pesado como el plomo, esperando la sentencia de la matriarca. Todos los ojos estaban clavados en Margarita, la anciana que horas antes era invisible y que ahora sostenía el destino de todos en la palma de su mano maltratada. Margarita lo miró en silencio durante largos segundos, segundos que a Quintín le parecieron siglos de agonía. Su respiración era pausada, su postura increíblemente firme para una mujer de su edad y condición. Cuando finalmente habló, su voz no tembló, no se alzó en gritos histéricos ni en maldiciones vengativas. Su voz fue suave, baja, pero poseía una resonancia que perforó el alma de cada persona en la habitación. Le dijo que recordaba perfectamente los años en el pueblo, recordaba el frío en las manos al amasar el pan antes del amanecer, recordaba el peso de la ropa mojada en la espalda, recordaba haber empeñado su argolla de matrimonio, el único recuerdo del amor de su vida, para que él pudiera comprar los libros de su primer semestre en la universidad. Le dijo que recordaba haber pasado hambre para que él no tuviera que hacerlo y que cada callo en sus manos era una oración silenciosa por su éxito. Pero también le dijo, y aquí su voz adquirió un filo cortante que hizo estremecer a Quintín, que el hijo por el que ella había hecho esos sacrificios había muerto el día que permitió que su propia esposa la escondiera como a un animal sarnoso en el patio trasero de su supuesta abundancia. Le aclaró con una lucidez devastadora que él no había hecho nada de eso para protegerla a ella, sino para proteger su propia mentira, su cobardía y su desesperada necesidad de encajar en un mundo artificial que terminó devorándole el alma. «No me estás pidiendo perdón porque estés arrepentido de haberme roto el corazón, Quintín», dijo Margarita con una tristeza profunda e inamovible. «Me estás pidiendo perdón porque acabas de darte cuenta de que el dinero que adorabas más que a tu propia madre ahora me pertenece». Las palabras golpearon a Quintín con la fuerza de un tren de carga. Cayó de rodillas junto a su esposa, cubriéndose el rostro con las manos, emitiendo lamentos desgarradores que hacían eco en las paredes del inmenso comedor, llorando no por el amor perdido de su madre, sino por la absoluta devastación de su egoísmo desenmascarado. En ese momento, las puertas de la cocina se abrieron con cautela. Teresa, la empleada de limpieza que había sido el único refugio humano de Margarita durante su cautiverio, asomó la cabeza con los ojos muy abiertos, habiendo escuchado parte del alboroto. Detrás de ella, asustado por los gritos, venía el pequeño Carlos en pijama, frotándose los ojos soñolientos y abrazando un oso de peluche desgastado. Al ver a sus padres tirados en el suelo llorando y a su abuela de pie junto a un hombre imponente, el niño se quedó congelado, sin entender el abismo que se había abierto en su hogar. Al ver a su nieto, la dureza en el rostro de Margarita se suavizó instantáneamente. Una lágrima solitaria, la única que derramaría esa noche, resbaló por su mejilla. Levantó la mano, deteniendo a Esteban, que estaba a punto de ordenar a la seguridad privada que procediera con el desalojo físico inmediato de la pareja. Margarita sabía que la verdadera justicia no consistía en imitar la crueldad de sus opresores frente a los ojos inocentes de un niño. Se giró hacia los invitados, esos magnates y socialités que ahora se levantaban de sus sillas apresuradamente, ansiosos por huir de la escena del desastre, recogiendo sus abrigos en silencio y escapando por las puertas principales sin atreverse a despedirse de sus anfitriones caídos en desgracia, abandonándolos a su suerte con la misma rapidez con la que se habían acercado a su falsa riqueza. El comedor comenzó a vaciarse rápidamente, dejando atrás un rastro de copas a medio beber y sillas volcadas, un testimonio físico del colapso del imperio de cartón de Quintín y Nuria. Margarita se dirigió a Esteban y, en un tono que dejaba claro que sus órdenes eran absolutas, le pidió que suspendiera el desalojo físico por esa noche para no traumatizar a su nieto, pero le instruyó que los guardias confiscaran absolutamente todo medio de comunicación y transporte y que a primera hora de la mañana siguiente, Quintín y Nuria debían abandonar la propiedad solo con la ropa que llevaran puesta, firmando la renuncia a la custodia temporal del niño hasta que un juez dictaminara su idoneidad moral y psicológica para criarlo. Nuria,
Al escuchar que perdería también el último escudo que le quedaba, soltó un alarido de terror puro, arrastrándose por el suelo, golpeando los puños contra el mármol hasta hacerse sangrar los nudillos, maldiciendo su suerte, a su esposo por inútil y a la anciana por haberle destruido la vida, demostrando en su desesperación que no había aprendido absolutamente nada, que su podredumbre interna era incurable. Quintín permaneció inerte, un cascarón vacío mirando a la nada, destruido por el peso aplastante de su propia mediocridad y la certeza de que pasaría el resto de sus días recordando la noche en que vendió el amor incondicional de su madre por un plato de lentejas podridas que terminó envenenándolo. Margarita no los miró más. No había gozo en su victoria, no había una sonrisa triunfal en sus labios. Había una fatiga antigua, el dolor sordo de tener que amputar una parte de su propia carne para poder sobrevivir a la gangrena de la avaricia. Con paso lento pero seguro, apoyada en el brazo firme del abogado que había sido el instrumento del destino, Margarita dio media vuelta y caminó hacia las puertas de la cocina. Se acercó a Teresa, que lloraba de emoción al ver la justicia divina descender sobre la casa, y le tomó la mano con cariño, susurrándole que su lealtad sería recompensada más allá de sus sueños más salvajes. Luego se arrodilló frente al pequeño Carlos, le secó una lágrima del rostro asustado, y lo abrazó con una fuerza protectora e inmensa, prometiéndole en un susurro al oído que a partir de esa noche, nadie, nunca más, le prohibiría escuchar las historias de guerreros aztecas y lunas de plata. Se levantó, tomó al niño de la mano y, flanqueada por Esteban y seguida por Teresa, salió del inmenso y ostentoso comedor, dejando atrás a su hijo y a su nuera retorciéndose en el suelo de mármol, rodeados por las ruinas humeantes de su soberbia, sumidos en la más absoluta, oscura y merecida tragedia de la que jamás podrían escapar. La primera luz de la madrugada rasgó el cielo gris de la capital, cayendo sobre los inmensos ventanales de la mansión en Lomas de Chapultepec, no como una bendición cálida, sino como el reflector frío e implacable de un interrogatorio policial que venía a exponer las ruinas de un imperio construido sobre cimientos de mentiras y crueldad extrema, mientras el interior de la residencia permanecía sumido en un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el eco metálico y rítmico de los pasos de los guardias de seguridad privada, que Esteban había desplegado estratégicamente por todos los pasillos y salidas, garantizando que la orden de desalojo se cumpliera con una precisión militar y sin el más mínimo margen para la negociación o el drama. El comedor principal, que horas antes había sido el escenario de la máxima vanidad de Nuria y del colapso moral de Quintín, yacía ahora como un campo de batalla abandonado, con las copas de cristal tallado volcadas sobre los manteles de lino belga, derramando hilos de champaña seca que parecían lágrimas doradas secándose bajo la luz mortecina de los candelabros, y los platos de porcelana manchados con los restos de una cena suntuosa que nadie tuvo el estómago de terminar, convirtiéndose en el monumento patético de una opulencia que se había evaporado en el lapso de un solo respiro en la planta alta dentro de la habitación principal que alguna vez consideró su santuario. Inexpugnable Nuria caminaba en círculos erráticos, tropezando con sus propios pies descalzos sobre la gruesa alfombra persa, con el cabello enmarañado y el rostro desfigurado por horas de llanto histérico y terror absoluto, intentando empacar en una sola maleta de lona barata las pocas mudas de ropa básica que los abogados le habían permitido llevar consigo tras confiscarle absolutamente todas las joyas, abrigos de piel, bolsos de diseñador y zapatos de lujo que habían sido adquiridos con el lino tocento, dinero que ahora le pertenecía legalmente a la mujer que ella había tratado como basura durante años. Sus manos temblaban violentamente al doblar un suéter de algodón, y cada vez que su mirada se cruzaba con el espejo de cuerpo entero, no reconocía a la mujer demacrada, pálida y envejecida de golpe, que le devolvía el reflejo una mujer cuya belleza artificial se había derretido por completo al ser despojada del barniz del dinero y la arrogancia a pocos metros de ella en el pasillo. Quintín.
Permanecía de pie frente a la puerta cerrada de la habitación de su hijo Carlos, vestido con la misma camisa arrugada y manchada de sudor de la noche anterior, con la cabeza gacha y los hombros hundidos bajo el peso aplastante de una culpa que le estaba triturando los huesos. Lentamente no se atrevía a girar el picaporte, no se atrevía a despertar al niño para despedirse, porque sabía en lo más profundo de su cobarde y destrozada alma que no tenía derecho a mirar esos ojos inocentes después de haber permitido que el ser humano que le dio la vida y que sacrificó su juventud por él fuera arrastrado por el fango de la humillación pública sin mover un solo dedo para defenderla. El silencio de Quintín era el silencio de un hombre que acaba de asistir a su propio funeral espiritual, sabiendo que el mundo seguiría girando, pero que él ya estaba muerto por dentro, cuando finalmente un guardia de seguridad les indicó con un gesto seco y desprovisto de cualquier cortesía que el tiempo se había agotado. La pareja descendió por la majestuosa escalera de mármol como dos fantasmas condenados a vagar por el purgatorio, cada paso resonando como el eco de sus propios pecados. Al llegar al vestíbulo, las inmensas puertas de roble macizo se abrieron de par en par, dejándolos salir a la intemperie de una mañana helada, que les cortaba la respiración. No había autos de lujo esperándolos en la entrada circular. No había choferes abriéndoles la puerta. Solo estaba el largo camino de adoquines que conducía hasta las rejas principales, donde la realidad del mundo exterior los esperaba con las fauces abiertas. Nuria intentó resistirse un último segundo, aferrándose al marco de la puerta soltando un gemido animal, pero el guardia la obligó a avanzar con firmeza, cerrando las pesadas hojas de madera a sus espaldas, con un golpe sordo que selló su destino para siempre. Caminaron por la acera, arrastrando sus maletas, mientras los vecinos que alguna vez los habían adulado en fiestas exclusivas, ahora los observaban desde la comodidad de sus ventanas con una mezcla de morbo y repulsión, cuchicheando sobre la caída en desgracia del arquitecto prodigio y su esposa de sociedad. Mientras tanto, en el interior de la mansión, Margarita no estaba celebrando ninguna victoria. No sentía el triunfo vengativo que cualquier otra persona en su lugar habría experimentado al ver a sus verdugos morder el polvo. Al contrario, sentía una profunda y antigua fatiga en el centro del pecho, sentada en la modesta cama del cuarto de servicio, donde había pasado los últimos meses confinada. Observaba a través de la pequeña ventana cómo el auto de Esteban se estacionaba en el patio trasero. El abogado entró con un maletín lleno de documentos que requerían su firma para iniciar la reestructuración total de sus activos y la creación de los inmensos fideicomisos filantrópicos que Margarita ya tenía en mente. Pero antes de firmar un solo papel, la anciana matriarca tomó su primera gran decisión. Como la mujer más poderosa del país, le ordenó a Esteban que pusiera la mansión a la venta ese mismo día, junto con todos los muebles, obras de arte y vehículos de lujo, porque ella se negaba rotundamente a respirar un solo segundo más el aire envenenado de esa casa que apestaba a falsedad, a sufrimiento y a la pérdida del alma de su hijo. Quería una casa nueva, amplia pero cálida, llena de luz natural, de jardines, con tierra de verdad donde pudiera cultivar flores y vegetales, una casa con olor a madera y a hogar donde su nieto Carlos pudiera correr libremente sin el temor de ser reprendido por ensuciar una alfombra importada. La transición fue rápida y silenciosa, bajo la eficiencia implacable de Esteban, quien se encargó de que la prensa no obtuviera ni un solo detalle escabroso del asunto, protegiendo la privacidad de la nueva heredera del litio y asegurando que la custodia total y absoluta de Carlos pasara legalmente a manos de su abuela, sin que Quintín o Nuria tuvieran la más mínima posibilidad de apelar ante ningún tribunal del país. La vida para los antagonistas se convirtió rápidamente en un descenso en espiral hacia un infierno hecho a la medida de sus propias fallas de carácter. Nuria, despojada de sus tarjetas de crédito y de su estatus, descubrió de la manera más brutal posible que las amistades de la alta sociedad eran tan frágiles como el cristal que se había roto la noche de la cena.
Intentó llamar a decenas de personas pidiendo asilo, suplicando préstamos, argumentando que todo era una injusticia transitoria, pero los teléfonos sonaban en el vacío o eran contestados por asistentes que le informaban fríamente que los señores no se encontraban disponibles. Terminó alquilando un cuarto húmedo y oscuro en una vecindad de las afueras de la ciudad, un lugar muy parecido al cuarto de servicio donde había confinado a Margarita, rodeada de paredes desconchadas y ruidos constantes. Su mente, incapaz de procesar la magnitud de su pérdida, comenzó a fracturarse. Pasaba las horas sentada en el borde de un colchón vencido, mirando la pared con los ojos vacíos, murmurando historias sobre galas inexistentes y viajes a París, frotándose las manos constantemente hasta dejarlas rojas y agrietadas al tener que lavar su propia ropa en un lavadero comunitario, sintiendo en carne propia el escozor del jabón barato y el frío del agua, sintiendo exactamente lo que las manos de Margarita habían sentido durante décadas. La ironía del destino la había devorado por completo, transformándola en la misma sombra lastimosa que ella tanto había despreciado por su parte. Quintín experimentó un castigo diferente pero igualmente devastador. La vergüenza y el remordimiento le impidieron buscar ayuda o intentar ejercer su profesión en algún despacho menor. Sabía que su nombre estaba manchado para siempre en el gremio impulsado por una necesidad masoquista de expiación y por el hambre real que comenzó a apretarle el estómago. Tomó un autobús de tercera clase y regresó al pequeño pueblo de su infancia, el mismo pueblo del que se había avergonzado profundamente al llegar. Caminó bajo el sol abrasador hasta el terreno donde alguna vez estuvo la casa de adobe de su madre, encontrando solo un montón de escombros cubiertos por la maleza. Allí cayó de rodillas hundiendo las manos en la tierra seca, llorando a gritos, pidiendo perdón al viento, sabiendo que su madre nunca lo escucharía para sobrevivir. Quintín consiguió trabajo como peón de albañil en una obra de construcción a las afueras del pueblo. Irónicamente, el hombre que solía diseñar rascacielos multimillonarios ahora cargaba bultos de cemento sobre su espalda bajo el sol, inclemente. Sus manos, antes cuidadas y de uñas perfectas, se llenaron de callos profundos, cortes y cicatrices. Su piel se curtió y su cuerpo envejeció prematuramente por el esfuerzo físico extremo. Cada gota de sudor que caía de su frente era un recordatorio constante del sudor de su madre. Cada dolor punzante en su espalda, al final del día, era el eco del dolor que ella había soportado para pagar sus estudios. Quintín no buscaba redención, porque sabía que no la merecía. Solo buscaba un castigo físico que lograra adormecer el tormento incesante de su conciencia. Mientras tanto, la vida de Margarita y de su nieto Carlos florecía en un entorno completamente diferente, instalados en una hermosa y extensa propiedad rural, en las afueras de una ciudad colonial, lejos del ruido y la toxicidad de la metrópoli. Comenzaron un lento pero seguro proceso de sanación. Carlos, que al principio sufría de pesadillas y extrañaba la idea distorsionada de la familia que conocía, encontró en el amor incondicional y paciente de su abuela el antídoto perfecto contra el veneno emocional que su madre le había inyectado. Margarita pasaba los días enseñándole a sembrar maíz, a cuidar de los animales que adoptaron y a entender el valor del trabajo honesto y de la compasión. Teresa, la antigua empleada de limpieza, que nunca abandonó a Minusintutsi, Margarita en sus peores momentos vivía con ellos no como personal de servicio, sino como la administradora general de la casa y como una amiga entrañable. La hija de Teresa, gracias a un fondo educativo establecido por Margarita, logró graduarse con honores de la Facultad de Medicina y regresó a la región para dirigir un hospital comunitario íntegramente financiado por la fortuna del litio. Margarita utilizó su inmenso poder económico de la manera más silenciosa y efectiva posible, negándose rotundamente a dar entrevistas, a salir en revistas o a ser el centro de atención. Dedicó gran parte de sus recursos a construir escuelas rurales, pozos de agua potable, clínicas gratuitas
y refugios para personas mayores abandonadas, asegurándose de que el dinero que la tierra de su difunto esposo había producido regresara a la tierra misma en forma de esperanza y dignidad. No había monumentos con su nombre ni placas de bronce. Conmemorativas, solo había niños con zapatos nuevos, ancianos con medicinas y familias con un techo seguro. Los años pasaron tejiendo una historia de resiliencia y amor verdadero que borró las sombras del pasado. Carlos creció hasta convertirse en un joven fuerte, inteligente y profundamente empático. Decidió estudiar agronomía rechazando la arquitectura de su padre y la superficialidad del mundo de su madre para dedicarse a desarrollar técnicas de cultivo sostenibles que pudieran ayudar a las comunidades campesinas a no depender de los caprichos del clima o de las grandes corporaciones. Su vínculo con Margarita era indestructible. Era su pilar, su guía y su mayor inspiración. La tarde en que la vida de Margarita finalmente llegó a su ocaso, el cielo se tiñó de tonos naranjas y púrpuras, derramando una luz cálida y pacífica sobre la habitación donde descansaba. No había máquinas conectadas a su cuerpo, ni médicos corriendo. Frenéticamente, era una transición natural suave y profundamente serena. Carlos, que ahora era un hombre adulto, sostenía la mano de su abuela sintiendo la textura de aquellos viejos callos que contaban la historia del amor más grande y desinteresado que jamás había conocido. Teresa estaba sentada al otro lado de la cama, secándose las lágrimas en silencio. Margarita respiraba con dificultad, pero sus ojos brillaban con una lucidez y una paz absolutas. Miró a su nieto, apretó ligeramente su mano y esbozó una sonrisa que iluminó las arrugas de su rostro, cerrando los ojos por última vez, no con el peso de la riqueza sobre sus hombros, sino con la ligereza de un alma que había cumplido su propósito, que había atravesado el fuego de la traición y la humillación, sin permitir que el odio envenenara su corazón, dejando tras de sí un legado que ningún dinero en el mundo podría comprar. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte marcando el fin de una era, Carlos besó la frente de la mujer que lo había salvado de la oscuridad, jurando en silencio que su memoria viviría eternamente en cada semilla plantada, en cada acto de justicia y en cada muestra de compasión, demostrando al universo que el verdadero triunfo no reside en humillar a los que caen, sino en tener la fuerza inquebrantable para levantarse desde las cenizas y transformar el dolor más profundo en la luz más brillante que pueda iluminar el camino de las generaciones venideras. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.